Bienvenido a un nuevo video de tu canal favorito, Criticando con Vegamax. Y esta vez vamos a ir al infinito y más allá, porque vamos a hablar de Lightyear y de toda esta polémica que ha generado. He visto muchos críticos, y creo que todos ellos, salvo Ratita Bebé, que es una de las críticas que yo considero más coherentes de lo que piensa y lo que dice. En cambio, otros como Gichiribere o Ibaderrechi, o yo le digo Gichiribere, me gusta más, Ibaderrechi, pues sale hasta las cortinillas del cine. Cuando tú vas al cine, ahí sale comiendo palomitas y recomendándote que vayas al cine. Entonces, digo, pues le pagan. O sea, muchas de sus opiniones son bastante pagadas y cuando toca hablar mal, pues él dice que a lo mejor no es para todos. Y cuando toca hablar bien, dice que es la séptima maravilla del mundo mundial, aunque en realidad pues simplemente sea buena. Entonces hay otros como Gaby Mesa que la estaba escuchando que le echa la culpa de la baja recaudación en taquilla de Lightyear, que baja entre comillas, porque muchos dicen que le está yendo mal, pero es entre comillas. Pero ahorita nos enfocamos en eso. Gaby Mesa Conceta dice que pues es porque ahora Disney con la estrategia de Disney Plus, muchos de sus estrenos en cine pues al mes y medio creo, que es al mes, pero bueno, entre mes y medio ya se van a estrenar en su plataforma de streaming o de visualizaciones por internet. Entonces, pues le echan la culpa a eso porque dices, bueno, pues en lugar de ir a pagar un boleto al cine y gastarme todo ese dinero, mejor me lo ahorro y si ya tengo el servicio de Disney Plus, pues la veo tranquilamente en la comodidad de mi casa y no gasto tanto, ¿no? Yo considero que no es la verdadera razón de todo esto que está pasando con Lightyear y de toda la polémica que ha generado. Muchos dicen que, ay, que fue el beso lésbico que prohibió que muchas, bueno, que prohibió que recaudara más porque muchas familias pues consideraron que no era un contenido ideal para sus hijos. Cosa que les voy a leer dos comentarios o más adelante que considero, bueno, de muy son opuestos y que los voy a criticar de personas, pues ahora sí, que se explayaron muy bien de este tema y me gustaron sus comentarios, tanto para uno como para otro lado, y que los quiero compartir porque también espero que si ves este video tú también compartas tu opinión. El chiste es de que toda esta masa de críticos siento que no han entrado al verdadero origen de todo esto. Independientemente de la taquilla, que creo que va recaudando 90 millones de dólares, no sé si en el mercado doméstico o a nivel mundial, creo que es en el mercado doméstico, cosa que realmente no la pone en una mala posición. Está siendo una especie de fracaso a comparativa de las expectativas que ellos tenían en Disney Pixar de recaudar aproximadamente 135 millones, cosa que no se ha dado y que pues obviamente va pues abajo de esa recaudación y pues eso no significa un fracaso. Fracaso se verá si realmente no logra o si genera pérdidas. Pero aún así, con su plataforma Disney Plus, porque esa es otra cosa que también los críticos a veces como que se olvidan, aunque en taquilla sean un fracaso, pero al final es una marquesina, es un espacio publicitario para que cuando digas, bueno, ya no la fui a ver al cine, la veo en Disney Plus, y eso me genera otros ingresos. Entonces, aunque no sean un éxito en taquilla, pues con el pasar del tiempo, pues van a generar ingresos. Entonces, ese es el verdadero tema. Realmente eh, ahí es donde está la ganancia. De hecho, muchas películas realmente sí generan ganancias, pero pues obviamente los inversores lo que quieren es recuperar su dinero, pero lo más rápido posible. Y es donde pues se habla de pérdidas y todo eso, cuando en realidad con el pasar del tiempo pues se empiezan a volver bastante redituables. Pero vamos al tema, vamos a donde te truje chancha, que es a qué está pasando en Disney. Porque supuestamente y muy convenientemente dicen que, ay, que hubo una protesta en Disney, que porque el beso lésbico, que Pixar lo quería dejar y que Disney lo censuró y que al final quedó en el corte, ¿no? Que porque la presión de los empleados en favor de este movimiento LGBTITQRSTW más progre, esa palabra progre, que de progreso, progresivo, híjole, tiene muy poco. Y en realidad todo es y se basa en un tema que trataré de explicar muy sencillo, pero que es la mera realidad. Y es
que toda esta agenda se basa en la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? En breve, es que muchas de estas empresas, no nada más Disney, sino muchísimas, desde transnacionales, como pues podrían ser la de los alimentos, como Coca-Cola, McDonald's, otras de entretenimiento como Disney, como Sony, todas esas, tienen un lineamiento, quieren crear una especie de sociedad eh, que tenga características definidas y que sean principalmente consumidores de contenido, dentro de muchas otras cosas más. Pero esta vez nos vamos a enfocar en el contenido. Entonces, la ingeniería social lo que se encarga es de precisamente ir generando poco a poco este tipo de sociedad que empiece a ser consumista o consumir todo el contenido y lo acepte sin sin protestar, sin ponerse a reflexionar si es lo mejor o no. Simplemente, en el caso de Lightyear, pues es que es un beso lésbico y vamos al comentario porque creo que este es donde vamos a entender más esto de la ingeniería. A ver, vamos a ver. Aquí lo tengo y lo pongo para que pues podamos entender mejor. Aquí tenemos una opinión y dice, ya me tienen harta, dice. Si no quiero que mi hijo, porque por cierto, paréntesis, en ambos casos las opiniones son de mamás, que considero que es un punto muy importante, un punto de vista muy importante en esta situación de la polémica que ha ocasionado Lightyear. Ya me tienen harta. Si no quiero que mi hijo vea esos ejemplos, bueno, no lo llevo a verla, o sea, no llevo a verla al cine, a la película, y punto. Hay que aceptar que es una realidad con la que tenemos que vivir, nos guste o no. Y yo me pongo a pensar, una realidad en base, ¿quién te dijo que es una realidad que tenemos que aceptar sí o sí? Ese es el punto. En esta ingeniería social nos enseñan que las cosas son de una manera y tenemos que aceptarlas tal cual como son, sin respingar ni nada. ¿Por qué? Porque pues, así es y hay que aceptarlo. Ya no toman en cuenta realmente las necesidades de los infantes, porque es muy diferente la percepción que tiene un infante de la realidad a un adulto. Y eso es algo que las empresas no toman en cuenta. Simplemente pues generan esta agenda y bueno, y no concluye porque supuestamente era una lucha, ¿no?, de Pixar ante Disney, pero bueno, eso lo voy a dejar para el final. El chiste es que dice que tenemos que ver, nos guste o no, y pues tarde o temprano mi hijo preguntará y tendré que buscar la mejor manera de responderle, así como cuando me preguntan de dónde vienen los bebés. A ver, no tiene nada que ver la pregunta que te pueden hacer que de dónde vienen los bebés o cómo nacen o cómo se hacen los bebés, a que vayas y lleves a tu hijo a una sala de cine a ver un beso lésbico. Porque también lo estaban comparando con los besos de Bugs Bunny, ¿no? Que cuando le da un beso a Elmer y todo eso. Incluso hubo una crítica que decía que, es que pues es muy diferente, ¿no? O que la gente toma muy diferente un beso de Bugs Bunny a Elmer o al villano en turno o al coprotagonista en turno de la caricatura que el beso de una pareja lesbiana en la película de Buzz Lightyear. A ver, y bueno, y decía, si es un beso para hacernos reír, pues está bien. Y que si es un beso así lésbico para demostrar afecto entre dos personas, entonces está mal. Y no es así de simple. Obviamente hay muchos besos en las caricaturas de antes donde veíamos esto y sí iba en ton de burla, pero yo en ningún momento, y hasta la fecha puedo pensar que iba en el tema gay. Digo, nunca lo vi de esa manera. Y si aún lo tomara de esa manera, pues no era algo que pasara más allá de la burla, que es por donde yo lo percibí. Entonces, pues incluso me faltaría ver si es una sátira a otro evento social, ya que se ha jugado mucho con esto del beso y hay otras sociedades donde los hombres se besan. Entonces,
depende mucho de la sociedad. Y el tono burlón, picaresco, pues obviamente es muy diferente y tiene otra tonalidad totalmente diferente si yo veo una pareja de lesbianas que se demuestran su afecto en pantalla. Y bueno, dicho sea de paso, que no tiene una justificación tal cual. Digo, bueno, al menos es importante para la historia, pero no lo es. Entonces, ahí vamos al tema. Dice, y repito, hay que aceptar que es una realidad, así lo menciona esta persona. Ajá, sí, yo no niego, es una realidad. Pero es muy diferente ver la manera en que lo ven los niños a como lo ven los adultos. Es muy diferente ver un beso que es en tono burlesco y pícaro a un tono que es de afectivo entre unas dos parejas de mujeres, digo, una pareja de mujeres. Entonces, el contexto, y yo no sé por qué las pinches generaciones nuevas les han enseñado, y eso es parte de la ingeniería social, que las cosas no tienen contexto. Las cosas sin contexto pues no sirven, porque tenemos que tener un antecedente para contrastar la información. No podemos opinar de algo simplemente nomás porque sí, que es lo que muchos han hecho, tanto críticos como en las redes, sobre el tema de Lightyear y este beso, porque no dan ese contexto. Y es lamentable que en esta faceta que que toda esta industria del entretenimiento quiere darnos de verse progre, digo de progre y esa palabra se me hace de lo más, bueno, absurda, y de toda esta ingeniería social de que nos quieren imponer cómo debemos de pensar, como en este comentario, esta persona ya está aceptando esta ingeniería social. ¿Por qué? Porque dice, pues es una realidad. Pues sí, es una realidad que hay parejas lesbianas o gays, homosexuales, pero eso no quiere decir que tenga que ser contenido para niños. He ahí el punto, el chiste. Y bueno, y se escudan en esto de la inclusión y de todo esto, y que es que los niños se tienen que ir formando para que no generen discriminación. ¿Y quién dice que, digo, se genere una especie de discriminación? Claro que no, porque vuelvo a lo mismo. En la ingeniería social que todas estas empresas nos están imponiendo, se tiene como concepto, y de hecho así es desgraciadamente, que las familias dejen la educación a los medios de entretenimiento. Y por eso pues empezamos a ver muchas cosas de este tipo como educándonos, cuando debería ser una responsabilidad directamente de los padres. Y bueno, y de la familia, el núcleo familiar. A ver, hago un paréntesis. Aquí donde Disney decía que luchó por que se quedara esa escena. A ver, no olvidemos que la presidenta de la junta directiva de Disney es Susan. A ver, aquí lo tengo. Es una mujer, Susan E. Arnold, y que ella desde que llegó ahí lo dijo abiertamente, que iba a promover la agenda LGBT más. O sea, yo no entiendo este tontera de que dicen que Disney lo quiso censurar. Y cuando la presidenta está promoviendo el contenido, a mí se me hace más una charada, a un absurdo que quisieron para que digan, miren, Disney, progresivo, defiende los derechos LGBT. Por favor, si la presidenta de la junta directiva lo ha dicho abiertamente que ella va a generar contenido LGBT o va a meter este tema de los LGBT en contenido para niños. Entonces, ¿cuál es la lucha? Digo, si la presidenta está a favor de que se incluya, y que de hecho ya anunció Disney que en su próxima película va a haber una pareja abiertamente gay, pues yo no sé dónde está la lucha. Todo esto es un teatro que crearon precisamente para verse progres, y cuando en realidad ya es una agenda de ingeniería social. Repito, ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? Que estas empresas nos van a educar, que nos van a decir cómo pensar, que nos van a decir qué está bien y qué está mal, como siempre han querido hacer, para volvernos consumidores adeptos a ellos, y que compremos todo lo que nos dicen y que aceptemos lo que ellos nos dicen como una realidad irrefutable.
como que no hay otra, pues, no hay otra salida, es la realidad. Y precisamente en este comentario que acabo de leer, pues vemos que ha funcionado. Porque vemos a esta persona, a esta madre de familia, que acepta todo sin ponerse a reflexionar que ese contenido está pensado precisamente para que ella lo consuma, para que ella si lo acepte como una realidad cuando pues no es así. Y vamos al segundo comentario, considero más acertado y dice así: si exiges respeto, estás comprometido a darlo. No entiendo por qué forzar las situaciones de aceptación de género y no comprendo que no entiendan el impacto visual que es para un niño menor de 10 años al ver personas del mismo sexo besándose. Ellos se están formando, están aprendiendo y no veo el caso a esa situación tan explícita, partiendo de que es una película infantil que no es lo mismo que si fuera dirigida a un público mayor. Hasta aquí estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, el problema no es que se dé un beso, el problema es que nos lo quieran imponer y sobre todo a menores de edad que no van a pensar igual que un adulto, que no tienen las vivencias. Yo cuando hablo de este tema lo pongo con ejemplos. Yo de niño me contaron un chiste de adultos muy picante o sexoso, para que se entienda, y sí lo entendí, pero no me generaba mayor risa. Fue hasta que tuve varias vivencias posteriores cuando me replanteé un día y dije, ay, me acordé de ese chiste que me contaban de niño y que no me causaba risa. Ahora lo pienso y me da risa. ¿Por qué? Porque uno ya tiene otra, aunque entendía lo que pasaba en el chiste, no tenía las vivencias ni la comprensión de un adulto ni la picardía. Obviamente no es lo mismo el mundo que ve un niño del que ve un adulto. Lo tomo por otro tema, de otro ejemplo, de los videojuegos. Tengo un familiar que es defensor de los videojuegos a morir, pero entra dentro de esta ingeniería social cuando dicen que los videojuegos no son los culpables de la violencia que se da. Digo, yo no pondría que son los culpables, pero sí generan cierta eh, eh, idea o cierta promoción al uso de violencia. ¿Por qué? Porque yo le digo, ay, él siempre se escuda. Ay, pero nosotros ya estaba Mortal Kombat y había violencia y desmembramiento. Le digo, sí, pero la sangre eran píxeles. Yo veía los cuadritos brincando por todos lados en tonos rojos y era muy diferente ver eso en tercera persona que verlo actualmente en los videojuegos donde es en primera persona y prácticamente con un nivel de realismo impresionante, impresionante, que parece que tú estás ahí. No es la misma inmersión de uno cuando pues, uno fue niño y que apenas iba llegando el 16 bits, 32 bits, a la calidad y la capacidad que tienen de generar gráficos las consolas y las computadoras actualmente, que es muy inmersivo, o sea, uno se siente. Y vemos muchos juegos donde pues, el único tema es eliminar al rival y parece que uno lo está haciendo en persona. Obviamente la sensación y la percepción es muy diferente. La crianza, cuando me tocó ser niño todavía me tocó jugar en, pues en grupos de fútbol y todo eso, de niños, básquet y todo eso. Actualmente, pues la juventud, los más pequeños, a raíz de la pandemia y todo eso, pues han vivido en una burbuja donde ya no hay tanta convivencia y han perdido mucha capacidad social. Obviamente que su mundo o el mundo digital se vuelve mucho más importante y se vuelve la realidad dominante. Es ahí donde yo le digo, güey, es que no es lo mismo. No compares a un niño de los 80s, 90s con un niño de ahora. Digo, crecimos de manera muy diferente y lo vemos en la sociedad. Somos muy diferentes. También la inmersión que hay en los videojuegos actualmente es muy diferente a la que había en esos años. Ay, no, pero es que los videojuegos no son los culpables. No, espera, yo no digo que sean los culpables, pero sí son una causa. Sí, eso sí no lo podemos negar. Una causa de esta sensación, de esta curiosidad de los más pequeños por, hijo, se va a ver feo, pero por este tipo de acciones violentas. Entonces, digo, precisamente él no lo ve porque ha caído en esta ingeniería social
decir, no, los videojuegos no son culpables, no, eso no tiene nada que ver. No, mi hermano, has caído en la ingeniería social para hacerte creer que efectivamente no hay nada de responsabilidad ahí, cuando sí la hay. Eso es ingeniería social, que no logres percibir todos estas, pues que te influyen, y que cada día las nuevas generaciones es mucho más importante su mundo virtual que el mundo real, para desgracia de muchas cosas. Continúa el comentario, que es bastante largo. Dice, lo único que no me agrada de esto es que no tienen por qué ser tan explícitos y forzar a que los niños entiendan que haya más géneros, si por naturaleza solo hay hombre y mujer. Pero si tú como adulto decides que te gustan o atraen personas de tu mismo género, está bien. Y si te gusta vestirte del género opuesto con el que naciste, pues está bien. Solo pido respeto para las personitas que se están formando. Totalmente de acuerdo. Se están formando, están creciendo. Biológicamente no están preparados para eso. Si el niño va a tener preferencias homosexuales, lo demostrará conforme vaya creciendo por sí mismo. No tenemos por qué obligarlo. Ahora, dentro de la ingeniería social está el hecho de que la sociedad se vaya simple y llanamente, ya no por el núcleo familiar, porque en sí este tipo de ingeniería lo que quiere es destruir el núcleo familiar y quiere imponer una sociedad que simplemente se vaya al placer. Placer por placer. ¿Y por qué placer por placer? Porque el consumismo se basa en el placer de tener esto, de tener lo otro. Vender más, ganar más dinero, más control sobre la sociedad. Y esto se ve con una simple película donde meten un beso que fácilmente podían quitarlo, que no aporta nada a la trama, que de hecho la trama, de hecho, aunque siento que es interesante, la presentan de una manera aburrida, no aportó nada a la historia, nada. No tiene un justificante de estar ahí. Ni siquiera o quitemos de que es para niños, para adultos. Si fuera para adultos o fuera para niños o es para niños, es lo mismo. No aporta nada a la trama. Que eso es lo verdaderamente es el punto principal. Y es ahí donde pues yo me quedo, güey, es que son muy hipócritas. Pixar no defendió nada. La misma presidenta, Susan Arnold, de origen judío, no sé por qué los judíos últimamente tienden a salirme mucho en estos temas de ingeniería social, pues está a favor. Y ya lo dijo. Entonces esa disque lucha por defender el beso, como que, pues si la hubo, pues, yo siento que fue más, es una invención para decirse que son progres. Y yo creo que eso de progre no tiene nada de progre y simplemente es una palabra usada precisamente para ir envolviendo esta sociedad a ser cada vez más plana, cada vez pensar menos. Y con este punto de vista de dos mamás, una con un punto en este segundo caso muy asertivo, que yo considero que tiene mucha razón, a un primer punto de decir, es que así es la realidad y la tenemos que aceptar tal cual. Ajá, obviando que tu pequeño no tiene la misma capacidad comprensiva de un adulto. Ah, y es mamá. Y esa mamá va a educar a un pequeño que se va a crear en esta ingeniería social. Y no porque debamos protegerlos, sino porque debemos enseñarles a pensar y aceptar. Yo tengo amigos gays y eso no tiene nada de malo. Y respeto. Y de hecho, muchos de ellos, bueno, hay uno en especial que lo estimo mucho. Entonces, no tiene nada que ver en mi formación que yo vea o que yo tenga que estar pues ver contenido gay para aceptarlos. No, los acepto por lo que son, por las personas que son para la sociedad, no porque sean gays. Hay gays que también me han caído en la punta de ahí, y no los tengo por qué defender si me caen en la punta de los... Bueno, entonces hay que cuidar, no caigamos en este rollo. Este es el verdadero trasfondo de Lightyear, la ingeniería social. De poco a poco, ya como lo dije, Susan Arnold ya lo dijo, cada vez va a haber más contenido gay en las producciones de Disney, que yo considero que sí le afectó en taquilla, porque yo siento que así como lo vimos que hay dos padres, sin duda hubo algunos que no quisieron ir, no quisieron llevar a sus hijos por este tema,
porque consideran que no es sano promover este tipo de cosas, simplemente que ellos a su debido tiempo lo verán. Y hay otros que dicen que las cosas son así y que pues debemos aceptarlas porque nos lo dice Disney. Oh, ay, chía. Bueno, pues un poco largo el video, pero es que incluso investiguen mucho de la ingeniería social y se van a sorprender de todo lo que nos a diario. Aquí nos fuimos al contenido de entretenimiento, pero va mucho más allá. Hay mucho, está en todo. Desde cómo debemos de comportarnos, vestir, pensar, y de cómo simplemente la sexualidad y el núcleo familiar va a desaparecer y la sexualidad se va a ir al mero placer por el placer, sin importar qué. Y me despido diciendo un punto importante. Lo están simplificando todo que ya incluso la pedofilia, así se llama, la están queriendo ver como algo muy normal. Y yo digo, ay, papacito, espérate. A ver, ¿por qué? Porque simplemente, pues porque es placer. Y el placer es bueno. Y entonces la pedofilia, pues es buena. Oye, espérame, ¿qué? ¿Estamos hablando en serio? Pues ese es parte del tema de la ingeniería social. Así que los dejo, reflexionen muchachos, abran su mente, así como el tercer ojo de Agamotto de Doctor Strange. Que Doctor Strange también tiene, ¿eh? También tiene contenido. Eso de los Illuminati y todo también va por ahí. Pero pues eso ya es tema para otro video. Para otro video de aquí de su canal favorito. Con Vega Max. Denle like, suscríbanse, comenten. Comenten, sobre todo comenten qué piensan de toda esta polémica de Lightyear.